Ahí ya nos señala que la reunión se está transmitiendo directo en Facebook. Creo que ya está, ¿verdad, compañero Nael? Entonces, iniciamos igual con la formalidad de dar a conocer quién es nuestro compañero. Adelante. Muy bien, compañeros, pues nuevamente buenos días. En este ciclo de conferencias, la historia del del Partido Popular Socialista de México, tiene como tema el día de hoy, 13 de septiembre, el tema de cuándo, para qué y cómo nació nuestro partido. El expositor es el compañero José Santos Cervantes y los comentaristas serán Belisario Aguilar Olvera y Marta Elvia García García. Algunos generales de nuestro compañero es que él es egresado del Instituto Politécnico Nacional, 1976, participante en el seminario sobre macroeconomía en Bucarest, República Socialista de Rumanía, 1978, participante en el Seminario Internacional sobre Desarrollo Económico de la CEPAL, en Zacatecas, 1982, secretario general de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Agricultura y Recursos Hidráulicos, diputado local en la 53 legislatura del estado de Zacatecas, articulista en distintos medios de comunicación impresos locales y nacionales, fundador y miembro de la dirigencia del Frente Social por la Soberanía Popular en 2007, fundador e integrante del primer comité estatal de Morena en el estado de Zacatecas y actualmente es nuestro secretario general del Partido Popular Socialista de México. Le damos la palabra al compañero José Santos Cervantes. Adelante. Muchas gracias, compañero. Buenos días a todos y a todas. Compañeras y compañeros, a mí me place iniciar este ciclo de conferencias para conocer la historia de nuestro partido y que estas, sobre todo, formen parte del importante trabajo que ya se inició en esta escuela de cuadros virtual Vicente Lombardo Toledano. Como ustedes saben, el pasado 20 de junio se cumplieron 72 años de la fundación de lo que es ahora nuestro partido, el Partido Popular Socialista de México. Yo he comentado que muchos de los compañeros de esta etapa pues no tienen noción, menos conocimiento de cómo se dio el surgimiento, su fundación. Algunos, por cierto, muy pocos, sí saben cómo fue, porque incluso lo vivieron. Otros más, una parte del Comité Central, tuvimos la fortuna de conocer en pláticas, conferencias, eventos partidarios y documentos cuándo, para qué y cómo nació el Partido Popular, después cómo se transformó en Partido Popular Socialista y las razones por las que ahora nuestro partido tiene el nombre de Partido Popular Socialista de México. Hoy solo vamos a platicar, a comentar de la primera etapa de su fundación. Quiero señalar primero que lo que nunca ha cambiado es en sus principios y en la esencia de nuestro emblema. Un águila en vuelo ascendente que recoge la mexicanidad y la idiosincrasia de nuestro pueblo. Un símbolo creado por uno de los más geniales artistas y muralistas mexicanos y fundador del Partido Popular, Diego Rivera. Ahora bien, para iniciar esta plática, como decía y enseñaba nuestro fundador y guía, el maestro Vicente Lombardo Toledano, ningún cambio social trascendente se puede explicar científicamente hablando si no es ubicado en su fuente, dentro de las condiciones económicas, políticas y sociales en que surge. Por tanto, sostengo, yo no recuerdo dónde lo leí, a lo mejor en la etapa del general Lázaro Cárdenas, cuando la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, o cuando incluso se fundó el PRM, pero en algún documento leí que ya
Tenía esa idea el maestro Lombardo. Pero bueno, diciéndolo, porque él, diciéndolo así en palabras llanas, consideraba que el proceso revolucionario que se vivía en este momento con el presidente Lázaro Cárdenas le quedaba grande al Partido de la Revolución Mexicana. Por tanto, él consideraba que se requería de otro partido que no solo apoyara, sino que empujara la obra del general. Sin embargo, esta idea no fructificó en lo inmediato porque se desató la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Polonia por parte de la Alemania fascista, allá en septiembre de 1939, y entonces por esta causa la idea se vio interrumpida. El maestro Lombardo ya había previsto el peligroso significado de la llegada del fascismo, que ya se había impuesto en Alemania, España e Italia, lo que trajo consigo para él otras tareas en ese momento de mayor envergadura. Ante tales circunstancias, compañeros, tuvo que recorrer América Latina y el Caribe para unificar a la clase trabajadora y que ésta opusiera resistencia en nuestro continente al fascismo. Así, fruto de ese titánico trabajo, se convocó a la clase trabajadora de nuestro continente a un congreso que se efectuó en la Ciudad de México. El producto de ese congreso fue la creación de la Confederación de Trabajadores de América Latina, la CETAL, en 1938. Que se planteó, entre otras tareas, la de, entre comillas, combatir al fascismo y al imperialismo y todas las formas de opresión, cierro comillas. Además, desde entonces, propuso luchar por la democracia, pero no por la democracia liberal convencional, sino por una democracia, entre comillas, de trabajadores que aspira a crear un mundo nuevo. Durante la administración de Manuel Ávila Camacho, a quien tocó gobernar durante el conflicto mundial, se fraguó con mayor precisión y claridad esta idea de crear un partido de tipo nuevo. Para entonces el maestro Lombardo ya había adquirido una formación marxista-leninista muy bien cimentada, muy sólida. Cabe recordar que él ya allá en inicios de los 30, pues ya se había echado unos rounds con su maestro de filosofía, un filósofo idealista, espiritualista, el doctor Antonio Caso, y el maestro Lombardo lo noqueó. Es decir, se enfrentó a la derecha en la Universidad Nacional y salió triunfante. Bueno, pero esa es otra historia. Como les iba diciendo, Lombardo Toledano, como todo revolucionario, previó la necesidad de plantearse qué hacer para la posguerra, qué hacer ante la derrota del fascismo, que ya era inminente debido a la heroica participación de los aliados, principalmente del ejército soviético. Pero sobre todo, ¿qué hacer ante el imperialismo norteamericano que se erigiría, que se levantaba como la primera potencia capitalista del mundo? Para anticiparse a esta nueva situación, a esta nueva correlación de fuerzas en la arena internacional, el 4 de septiembre de 1944 se llevó a cabo lo que se denominó la Asamblea del Sector Revolucionario de México. En ese entonces todavía existía el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, pero esta asamblea no fue convocada por este partido, sino por la Confederación de Trabajadores de México, por la Confederación Nacional Campesina y por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Y además contó también con la participación de otras organizaciones y personalidades integrantes de las fuerzas revolucionarias de entonces. De esta asamblea, compañeras y compañeros, surgió el nuevo programa del sector revolucionario de México. Es decir, y es necesario resaltar, compañeros, porque en sí este es el antecedente más directo de significación programática, teórica y política, de formulación de la línea estratégica y táctica aplicada por el maestro Lombardo, por ejemplo, durante la lucha para llegar a la expropiación y nacionalización petrolera,
y ahora la aplicaba para desarrollar y liberar a nuestro país del imperialismo. En esta asamblea, el análisis del maestro Lombardo partía de lo que denominaba los 3 grandes problemas de México a través de su historia. ¿Cuáles eran? 1. Él hablaba de nuestra inferioridad como país en cuanto a recursos naturales. 2. Las supervivencias del régimen esclavista feudal de la colonia, lo que habíamos heredado de la colonia. Y 3, la intervención del imperialismo en la vida de nuestro país. Se puede concluir, sin lugar a dudas, que el nuevo programa serviría de fundamento sólido para la futura construcción de nuestro partido, y con toda seguridad así lo vislumbraba el maestro Lombardo. Ahora bien, en 1946, el Partido de la Revolución Mexicana se transforma en Partido Revolucionario Institucional, en el PRI, y lanza como su candidato a la presidencia de la República nada más ni nada menos que a Miguel Alemán Valdés, quien a la postre, como todos saben, establecería un gobierno corrupto, antipopular y proimperialista. Como se puede apreciar, compañeros, de acuerdo a esta situación y acontecimientos relatados brevemente, la creación de un partido de tipo nuevo no era una idea coyuntural de Lombardo Toledano. Él veía venir la agudización de las contradicciones políticas, ideológicas y sociales en el escenario internacional con el fortalecimiento del imperialismo yanqui, una vez concluida la fase militar de la Segunda Guerra Mundial, como ya lo había mencionado, y con la llegada de la nueva administración de Miguel Alemán Valdés. Por tanto, el maestro Lombardo, como gran estratega, continuó su labor para concientizar a las fuerzas más avanzadas para que hicieran suya la necesidad imperiosa de crear el nuevo partido. Indudablemente que el maestro Lombardo, frente a esto, también se echa a cuestas una enorme y diríamos febril actividad de concientización del pueblo y de la clase trabajadora. Lo hacía a través de mítines, conferencias, entrevistas, escritos en diarios y revistas. Y solo destaco algunos. Por ejemplo, su intervención en un mitin celebrado en la Ciudad de México, en la arena que lleva su nombre, Arena México, el 18 de julio de 1946, en la que el maestro Lombardo llama a la unidad de las izquierdas con estos argumentos. Cito: a crear el Partido Nacional Nuevo, a crear la fuerza política que ha de conducir al pueblo y al gobierno del pueblo a grandes victorias históricas, a renovar la fe en nuestra masa maravillosa, a volver a extraer de este pueblo estupendo que es el nuestro sus mejores recursos, a salvar a la patria, cierro comillas. Así llamó el maestro Lombardo de manera pública a todo el conjunto de las fuerzas avanzadas cuando acababan de celebrarse, fíjense, 11 días antes, las elecciones del 7 de julio, en que Miguel Alemán Valdés fue electo para suceder a Manuel Ávila Camacho en la presidencia. En el discurso citado, el maestro Lombardo se ocupó principalmente del análisis de lo que significaba la dictadura franquista para toda la humanidad como una inaceptable afrenta, porque enarbolaba con cinismo la ideología fascista, que luego de la victoria de los aliados debería ser erradicada de la faz de la tierra y porque cancelaba los derechos democráticos del pueblo español. Pero también analizó la situación mundial y la de México, y en este ámbito sometió a crítica severa a los prevaricadores de dentro de los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana. Los llamó falsos revolucionarios que habían prosperado en el periodo postcardenista, amasando fortunas por medio de la corrupción. Este proceso había sido favorecido durante la etapa ávila camachista, como podíamos decir, uno de sus subproductos. En efecto, y era el momento de denunciarla y combatirla,
¿Cómo hacerle frente? Abro comillas. La única forma de hacer que México camine es depurar al sector revolucionario, uniendo las fuerzas de la izquierda a las mejores fuerzas del país. Cierro comillas. Así lo consideró Lombardo. Y con toda su autoridad ética e intelectual, como dirigente sindical sin mácula y destacadísimo pensador marxista, proclamó, abro comillas, ya es tiempo que salgan los ladrones del gobierno, que salgan los ladrones del sector revolucionario. Y agregó, abro comillas, es necesaria más que nunca la unidad de las izquierdas, la unidad de todos los grupos marxistas del país, la unidad de todos los grupos socialistas, la unidad de los demócratas sinceros, la unidad de los revolucionarios honestos de México. Y todavía más, en concreto, se dirigió, abro comillas, a los camaradas del Partido Comunista Mexicano, compañeros del Círculo Morelos, compañeros del Círculo El Insurgente, camarada Basols, camarada Villaseñor, compañeros todos, sin exceptuar a uno solo de los marxistas, de los socialistas, y también en lo personal al compañero Campa y a muchos más, no solo marxistas ni socialistas, sino también a los hombres y mujeres progresistas, a todos los patriotas genuinos, asociémonos, unamos todas nuestras fuerzas en el partido de nuevo tipo, cierro comillas. Este llamamiento fue refrendado poco después, el 31 de agosto del mismo año, es decir, en 1946. En otro discurso, abro comillas, ha llegado la hora de hacer el Partido de los Trabajadores Mexicanos, un partido popular, de grandes masas, en el que quepan los obreros, los campesinos, los maestros, los trabajadores intelectuales, los que vivan de un salario, mujeres y hombres todos, jóvenes y adultos, todos los que quieran trabajar por el bien del país, por el progreso del pueblo y por la independencia de la patria. Cierro comillas. Y en enero de 1947 convocó a una nueva reunión, ahora para analizar el tema, objetivos y táctica del proletariado y del sector revolucionario en la actual etapa de la evolución histórica del país. Pero ahora con las fuerzas políticas y personalidades que se asumían como de izquierda. O sea, fue una reunión distinta cualitativamente por su composición a la asamblea que acabo de mencionar de 1944. Es decir, el maestro Lombardo no dejaba cabos sueltos. A esta reunión, a este encuentro se denominó Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos. En esa reunión, compañeras y compañeros, el maestro Lombardo presentó una síntesis magistral de las leyes y principios del materialismo y de la dialéctica, su aplicación al estudio de la sociedad, el materialismo histórico y también la economía política. Sobre estas bases, presentó un análisis completo de la situación nacional e internacional y sus perspectivas, y reiteró la necesidad de establecer las características del partido de nuevo tipo. Sin menospreciar a nadie, pero las comparaciones son odiosas. Sin embargo, en este documento hay una enorme diferencia entre los planteamientos, los ricos planteamientos del maestro Lombardo en relación con las intervenciones de los representantes de las demás organizaciones, Dionisio Encinas del Partido Comunista Mexicano, así como de José Revueltas, Valentín Campa, Narciso Basols y otros, que representaron a las diversas organizaciones asistentes, porque resalta la claridad y congruencia de su pensamiento con la realidad, es decir, en el discurso del maestro Lombardo Toledano. En esta etapa ya había madurado cabalmente en la mente del maestro Lombardo la imperiosa necesidad de formar un partido político que le diera un rumbo certero al proceso revolucionario y que lo proyectara al futuro. Por ello, en la clausura de los trabajos afirmó que, abro comillas,
el partido que concebimos ha de ser un partido nuevo, un partido que formará parte del régimen revolucionario, pero no dependerá del gobierno. Ahora bien, unos meses después, este planteamiento también fue analizado en el 30º Consejo Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, de enero de 1947, cuando el maestro Lombardo ya no era su secretario general. Ahí se tomó el acuerdo de apoyar e impulsar la creación del nuevo partido, lo que fue ratificado en el 4º Congreso Nacional Ordinario de la CTM, efectuado en marzo del mismo año. Sin embargo, hay que hacerlo notar, hay que recordar que los dirigentes de esta organización sindical, que fue fundada y dirigida por el maestro Lombardo, que se significó por ser una organización clasista, revolucionaria e internacionalista, y que había sido la principal artífice, entre otras victorias nacionales contra el imperialismo y la reacción nacional, de la expropiación nacional, nacionalización petrolera, de la profundización de la reforma agraria. No solo habían claudicado estos nuevos dirigentes, sino que traicionaron entregándose al poder público y por tanto no cumplieron con el mandato de su 4º Congreso y expulsaron de sus filas nada más y nada menos que al maestro Lombardo, a su principal fundador. Bueno, pero no todo era traición, compañeras y compañeros, porque el 22 de agosto del mismo año, de 1947, surge el Movimiento de la Juventud Popular, precursor de lo que ahora es nuestra organización juvenil, donde se está fraguando, pues, sin duda, nuestro relevo, es decir, Jóvenes por el Socialismo. Centenares de jóvenes concurrieron a la creación del Comité Estudiantil Pro Partido Popular, con el que nació el Movimiento de la Juventud Popular. Eran jóvenes provenientes principalmente de las instituciones más importantes de educación superior, ya sea de la educación normal, del Politécnico, de la Universidad Nacional, etc. El discurso que pronunció en ese evento el maestro Lombardo forma parte de sus valiosas enseñanzas que dirigió a las nuevas generaciones y que lleva el título Misión Histórica de la Juventud de México. El aporte de la juventud a la construcción del partido en las difíciles condiciones de un México en que pululaban los cacicazgos represores y se enseñoreaba la política de violento anticomunismo impulsada por el gobierno yanqui fue sumamente valioso y como lo ha seguido siendo durante todas las 7 décadas cumplidas ya por ahora nuestro Partido Popular Socialista de México. Continuando. No obstante, la traición de los dirigentes nacionales de la CTM, el 23 de septiembre de 1947, varios sindicatos se sumaron a la tarea de construir el nuevo partido y se dio a conocer públicamente la integración del Comité Nacional Coordinador del Partido Popular, con 196 hombres y mujeres dedicados a diversas actividades y con las más variadas concepciones ideológicas. Pero ¿quiénes fueron los iniciadores? Solo mencionaré a algunos de ellos. Entre los integrantes del Comité Nacional Coordinador del Partido Popular, sobresalen personalidades destacadas de la época, intelectuales, a escultores, pintores, compositores, poetas, músicos, cineastas, literatos, juristas y científicos, junto a dirigentes obreros, campesinos y estudiantiles, todos de enorme prestigio. Destacan entre ellos José Alvarado, Leopoldo Ancona, Salvador Amelio, Victoriano Anguiano, Narciso Bassols, Alberto Beltrán, Alberto Bremaus, Federico Canesi, Celerino Cano, Rafael Carrillo, Ismael Cosío Villegas, Agustín Cue Cánovas, Rodolfo Dorantes, Juan Manuel Elizondo, Luis Enrique Erro, Alfonso Esparza Otero, Ignacio Fernández Esperón, Gabriel Figueroa, Vicente Fuentes Díaz, Porfirio García de León, Alejandro Gómez Arias, Enrique González Martínez, Andrés Enestrosa, Efraín Huerta, Willebaldo Lara, sin duda el maestro Lombardo, quien fue electo el presidente del comité. Estaba también los dirigentes Jacinto López, Francisco López Cámara, Esperanza López Mateos, Juan Madrid, José Mancisidor, Manuel Marcue Pardiñas,
Guillermo Maciú, Miguel Mejía Fernández, Leopoldo Méndez, Nicandro Mendoza, Manuel Mesandraca, Hilario Miramontes, Salvador Novo, Isaac Ochoterena, Carmen Otero y Gama, Teresa Pomar, Salvador Pruneda, María Teresa Puente, Enrique Ramírez y Ramírez, José Revueltas, Diego Rivera, Fernando Rosengüey, Mario Salazar Mayén, Federico Silva, Mario Talavera, Salvador Toscano, Octavio Béjar Vázquez, Víctor Manuel Villaseñor, Luis Villoro y Enrique Yáñez. También estuvieron entre sus primeros militantes Frida Kahlo y Ciro González Blacaler. Todos ellos formando parte del caudal de alrededor de 300,000 afiliados de todo el país, obreros, campesinos, maestros de escuela, mujeres, jóvenes, hombres y mujeres de nuestro pueblo. Con esa gran riqueza, compañeras y compañeros, nació nuestro partido. Compañeras y compañeros, es menester resaltar, aunque sea unos extractos del manifiesto al pueblo de México, del que lanzaron el Comité Nacional Coordinador del Partido Popular, que fue dado a conocer el 31 de octubre de 1947. Firmado, pues claro, por la dirección política que encabezaba el maestro Lombardo. Dicho documento en su primera parte expresaba, abro comillas, se ha iniciado en la vida de México una nueva etapa. Esta etapa es la del surgimiento de los partidos políticos. Durante los últimos años, las fuerzas materiales del país adquirieron un importante desarrollo y por lo mismo la conciencia pública se ha elevado considerablemente. El pueblo mexicano, poseído de un profundo descontento ante su situación económica, irritado por las alarmantes manifestaciones de la corrupción y por el cacicazgo político en que todavía se debaten vastos sectores, deseoso de superar y destruir el pasado secular de explotaciones y humillaciones de que ha sido víctima y de construir una patria fuerte y pacífica, decorosa y limpia. La fervorosa acogida que millares de hombres y mujeres mexicanos han dispensado a la idea del Partido Popular demuestra que su formación responde a las urgencias superiores e inaplazables de nuestro pueblo. El Partido Popular es necesario, sobre todo por los peligros que amenazan la soberanía de México. Sentimos la necesidad de plantear correctamente el desenvolvimiento de nuestra vida económica hasta conseguir una economía nacional vigorosa y próspera que logre que nuestro sistema económico dependa cada día menos de fuerzas extranjeras, para elevar nuestro nivel general de vida y porque la independencia política sin independencia económica resulta ilusoria. Por tanto, podemos afirmar que el Partido Popular es el partido de la independencia de México. Otro de los móviles fundamentales del nuevo partido es el de mantener, ampliar y profundizar hasta el máximo la democracia mexicana. Cierro comillas. Si quieren les leo quiénes integraban la dirección política y si no se lo dejamos a lo mejor para los comentaristas. Pero ahora bien, ¿cuándo nace por fin el partido nuevo? Pues ahora sí, el día 21 de abril de 1948 se lanza la convocatoria para la Asamblea Constituyente y después de todo el trabajo organizativo que se realiza a lo largo y ancho del país, por fin los días 20 y 21 de junio de 1948 se lleva a cabo la Asamblea Constituyente que da origen al Partido Popular. Esta Asamblea Constitutiva aprobó el documento titulado Razón Histórica del Partido Popular, en el que se manifestó que en aquel momento se recrudecía la amenaza del imperialismo de convertir a México en colonia de los grandes monopolios. Se requería, por tanto, de la unidad vigilante y activa de los más vigorosos sectores del pueblo para conjurar ese peligro y garantizar la soberanía de la República. Para contribuir a ese fin, nacía el partido, que sería un instrumento del propio pueblo
para acelerar el logro de sus aspiraciones inalcanzadas y de sus necesidades nuevas. Sería un partido patriótico, democrático, genuinamente mexicano, sin vínculos con el extranjero ni dependencia del gobierno. Compañeras y compañeros, es importante señalar que hasta ahora en mi plática solo he reseñado una parte mínima de la historia de nuestro partido, porque tan solo esta parte, compañeros y compañeras, requeriría del análisis de una serie de documentos, de hechos, en una escuela de cuadros, es decir, que ocupara una materia que para explicarla, yo creo, llevaría semanas para poder aquilatar toda la riqueza política e ideológica. Yo no dudo que en el futuro lo harán nuestros compañeros jóvenes y muchos científicos sociales. Ahora bien, como ya comenté, la participación de la juventud mexicana en la organización del Partido Popular fue sumamente importante, pero ¿qué hay respecto de las mujeres? Como ustedes saben, compañeras y compañeros, nuestro partido, y esto hay que tenerlo siempre presente, jamás ha considerado que las mujeres deban militar aparte de los hombres. El maestro Lombardo siempre sostuvo, desde la fundación del Partido Popular, que las mujeres deben tener reservado un lugar en igualdad de condiciones que los hombres, sin distingos ni exclusiones de naturaleza alguna. Mujeres y hombres por igual, uno al lado de las otras y viceversa, todos combatientes por un México independiente y plenamente soberano y por una sociedad socialista. Para comprobar esto, en septiembre de 1947 el maestro lo precisó así, explicando por qué razones, entre comillas, el Partido Popular es el partido de las mujeres, y una de ellas radica en que nuestro partido pretende lograr que ellas sean, entre comillas, una de las dos bases sobre las que se asienta la patria. Cierro comillas. Abro comillas. No más separación ni división de las familias en relación con los asuntos vitales del país. Unión profunda de la familia mexicana para defender su pan, su dignidad y la libertad de su pueblo. El maestro Lombardo, como recordarán, acuñó una frase que jamás debemos olvidar. Sin mujeres no hay democracia. Compañeras y compañeros, así fue como nació el Partido Popular, nuestro partido, en circunstancias nada fáciles. Sufrió persecuciones y traiciones. Fueron vulnerados los derechos laborales de los compañeros que construían el partido y de los que simpatizaban con él. Se les despedía injustamente de sus fuentes de trabajo y se les excluía de sus sindicatos. Muchos sufrieron privación de su libertad sin haber cometido delito alguno. Decenas de compañeros fueron asesinados en distintos lugares del país. No obstante, el partido surgió con apoyo popular firme y decidido de muchísimos elementos de nuestro pueblo. Porque como lo dijo el maestro Lombardo, el partido nació, abro comillas, como el pueblo mexicano es, perseguido y pobre, pero que jamás cejaría sus propósitos, sino hasta haberlos alcanzado plenamente. Era la fecha histórica del 20 de junio de 1948, fecha que quedará inscrita de manera imborrable en los anales de las luchas revolucionarias del pueblo mexicano, sin duda. Para ir concluyendo, compañeras y compañeros, el Partido Popular, por tanto, nació en el sexenio de Miguel Alemán Valdés, que culminaría en 1952. Este sexenio significó no solo un freno para el proceso revolucionario, sino inclusive un enorme retroceso. Por ejemplo, para la reforma agraria, al establecer o al haber otorgado el derecho de amparo a los terratenientes, y en cuanto a la soberanía nacional también un retroceso enorme por haberse sometido a los dictados de Washington, también al hacer que floreciera la corrupción, endeudar al país, imponer el corporativismo y dentro de este el llamado chavismo sindical.
En pocas palabras, atentar contra la independencia y soberanía nacional y afectar el nivel de vida del pueblo e instaurar un régimen de carácter represivo. Dentro de este panorama represivo y regresivo nació el Partido Popular. Con toda razón se puede afirmar, por tanto, que el nacimiento del Partido Popular respondió a la necesidad de combatir a la reacción y a la contrarrevolución que se había enquistado en el gobierno alemanista y para que esto jamás se repitiera. Hay que recordar, por tanto, que el Partido Popular nació con objetivos diametralmente opuestos al surgimiento del Partido Acción Nacional, el PAN, que se fundó en las oficinas del entonces Banco de Londres y México en 1939, pero el PAN nació para combatir al gobierno del general Lázaro Cárdenas. Compañeras y compañeros, como se ve, debemos estar orgullosos de cómo, cuándo y para qué surgió nuestro partido. Y por tanto, tenemos la enorme tarea de ser congruentes y aplicar con inteligencia nuestra línea estratégica y táctica en las actuales condiciones que el presidente López Obrador denomina la cuarta transformación de la vida pública de México y que para nosotros, así lo afirmamos, debe ser la cuarta etapa del proceso revolucionario de México, que debe culminar con la liberación nacional y la construcción de un régimen superior, la sociedad socialista. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañero José Santos. Creo que se ha hecho un recuento de cómo es que surge el Partido Popular, pero ahora le daremos paso a nuestros comentaristas. En primer lugar, pues le daremos la palabra a la mujer, la compañera Marta Elvia García, para que nos comente acerca de esta exposición. Adelante, compañera Marta Elvia. ¿Sí está la compañera? No la veo por ahí. Tal vez fue alguna escala técnica o algo así, pero sin embargo, mientras llega, le damos la palabra y no perder el tiempo al compañero Belisario Aguilar Olvera. Adelante, compañero Belisario. Sí, ¿sí está, compañera Marta Elvia? Alguna falla técnica, pero Yo creo esperemos. que sí. Esperemos que se restablezca. Adelante. Adelante, compañero Belisario. Mientras, creo que usted sí está en línea, ¿no? Entonces, ¿le entro yo? Sí, mientras a lo mejor la compañera Marta Elvia por ahí tiene algún detallito. Muy bien. Quiero, en primer lugar, decirles que los documentos necesitan ser estudiados acuciosamente y ahora es solamente una exposición del nacimiento del partido. Hace unos días, en esta escuela de cuadros, se vio el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Entonces, hacernos una pregunta. ¿El partido lo inventó Vicente Lombardo Toledano? No, no lo inventó. El partido es el resultado de las luchas de nuestro pueblo y de muchas cosas más. El partido
surgió gracias, eso sí, gracias a un filósofo, a un político, a un científico en toda la palabra, el maestro Vicente Lombardo Toledano. Él afirmó que el partido surge de las entrañas mismas de nuestro pueblo. Y aquí es el tema que yo voy a abordar. Nuestro pueblo se integró con 4 grupos humanos. Fue un proceso largo y difícil durante 300 años. Negros traídos del África para explotar el istmo de Tehuantepec. Criollos, hijos de españoles nacidos aquí, pero de la baja administración. No eran los señores criollos. Los indígenas que habían sido diezmados terriblemente mediante un genocidio, no puedo afirmar que haya sido premeditado, pero un genocidio. Se dice que había en América más de 30 millones de habitantes y finalmente a los 2 años escasamente quedaban 2.100.000. Habían argumentado de 1000 maneras y con 1000 mentiras el por qué lo habían hecho. Ese pueblo tiene una base fundamental. La base fundamental son los pueblos indígenas hoy llamados originarios. Esa es la base de nuestro pueblo. Porque todos los demás, de una o de otra manera, pero sobre todo los mestizos, dependimos y dependemos de esa cultura extraordinaria. Y aquí vienen algunos simbolismos que pueden ser polémicos, pero que yo quiero exponerlos. El águila del partido es un águila que asciende. ¿Es el águila? Veamos. Veamos si es el águila o es una mentira más o una mala interpretación de los códices. Pero yo digo que es una mentira más. Se dice que los aztecas, que era el pueblo principal cuando llegaron los españoles, habían llegado a la tierra prometida, casi como Israel, en donde había un opal, un águila devorando una serpiente. Ahora bien, en todos los centros arqueológicos, en los lugares arqueológicos, encontramos serpientes, no encontramos águilas. Míticamente, el animal más importante para nuestros pueblos, base de nuestra nacionalidad, es la serpiente. Y la serpiente tiene una tarea mítica: conducir a sus pueblos a grandes alturas, pero es un animal que se arrastra. E inteligente como es. Bueno, antes de eso, recuerden que en Kukulcán hay un día al año que una serpiente, por los efectos de la luz, desciende de la pirámide. Pero bien, regresando, tiene la tarea de llevar a sus pueblos a grandes alturas. Pero es un animal que se arrastra y no tiene esa posibilidad. Entonces escoge al animal que vuela más alto
y el animal que más alto vuela es el águila. Y va y se introduce dentro del águila. Una cosa es devorar y otra cosa es que se introduzca. Son dos palabras que pueden ser similares, pero en la realidad significan cuestiones diferentes. La simbiosis de esta opinión que estoy dando, ¿cuál es esa simbiosis? Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, es decir, la serpiente se emplumó para poder volar. Es una de las grandes mentiras. Y el grado guerrero más alto de esa época era el caballero águila. Después había caballeros tigres, jaguar, etcétera, pero el caballero águila, por esa razón, por esa simbiosis, es el más importante. Y Cuauhtémoc era caballero águila. Por eso, ante la derrota sufrida, porque usábamos armas de madera con puntas de piedra y ellos usaban armas metálicas, porque usábamos la honda y la flecha y ellos usaban la pólvora, porque nuestra fuerza de movilización era física, era humana, ellos traían caballos, mil cosas más, pero en fin, con la derrota se dice que Cuauhtémoc es el águila que cae. Entonces, ¿qué significa nuestra águila? Es retomar la lucha por un México verdaderamente independiente, con un pueblo verdaderamente libre. Y eso significa que el águila, esa águila que cayó, ahora está en ascenso. Por eso es un águila ascendente. Y aquí viene, y hay que reconocer esa, ya lo mencionó el compañero Ruperto, pero es algo extraordinario de Diego Rivera. Diego Rivera, que tiene un gran amor y un gran conocimiento de los grupos indígenas. Y él creó un águila extraordinaria. O sea, nuestra águila no es un invento, es el resultado de la historia de México. Por otro lado, el color solferino. ¿Qué es el color solferino? El color solferino, cuando llegan los españoles, cuando llegan los europeos, porque con los españoles venían también otras nacionalidades, encuentran un color desconocido, el color desconocido. Este color se elabora a base de un insecto que se da en los nopales, la cochinilla. Y en náhuatl, al color solferino, se le conoce como nechestli, que quiere decir sangre de tuna. Este color solferino adquiere el nombre de solferino porque en la guerra de liberación y de unidad de los distintos pueblos de la bota europea que hablaban italiano, encabezados por un hombre extraordinario, Garibaldi. Yo les digo que no sé por qué en su plaza que lleva el nombre llevaron a los mariachis, pero bueno, ese es otro problema. Garibaldi, en
un lugar que se llama Solferino. Garibaldi, apoyado por las tropas francesas, se enfrentan al ejército austríaco, que era más de 100,000 soldados, y los derrotan en una batalla sangrienta, de tal suerte que el suelo estaba teñido de un rojo especial, de un rojo carmesí, de un carmín muy vivo. Y de allí, como la batalla fue en ese lugar llamado Solferino, a sangre de tuna le ponen el color solferino. Por eso nuestra bandera ha sido solferina y de alguna manera decíamos en la juventud, yo no tengo sangre roja, tengo sangre solferina. Pero la lucha contra el origen de nuestro pueblo ha estado y sigue vivo. Hay una política de discriminación hacia los indígenas muy fuerte. Y allá por los años 50, fines de los 50 y principios de los 60, se crea en la Ciudad de México una zona que en lugar de llamarle roja, le llaman zona rosa. Allí se congregan un grupo de contrarios al desarrollo independiente de México. Se les conoce como mafia. Alguien escribe un artículo y todo mundo de ese grupo le aplaude en los lugares donde tiene acceso como periodista o como intelectual orgánico, diría Andrés Manuel. Estos amigos tienen un representante que se llama José Luis Cuevas. Y vean ustedes qué casualidad que el grupo neoliberal, porque Camacho Solís es parte de ese grupo neoliberal, le crea un museo, el Museo de José Luis Cuevas. Bien. Entonces, nuestro pueblo le da origen a nuestro partido y lo habilita con cuestiones importantes de su historia. Lo habilita con un águila que asciende ahora y lo habilita con un color nacido en esta tierra, el color solferino. Nuestro partido, entonces, es verdad que nace de las entrañas de las luchas del pueblo mexicano. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Belisario. Efectivamente, la compañera Marta Elvia tenía algunos problemas técnicos, pero me parece que nuevamente ya está con nosotros. Entonces, Bueno, ¿me escucha? sí, compañera, adelante. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Buenos días a todos, compañeras y compañeros. Podemos apreciar de la exposición que ha hecho nuestro compañero Santos Cervantes, entre otras conclusiones que podemos obtener de esta excelente exposición. Yo diría que podemos advertir claramente que la historia del Partido Popular Socialista de México está desde luego íntima, estrechamente ligada al pensamiento, al quehacer político de su fundador y guía, Vicente Lombardo Toledano, y que la otra conclusión también fundamental, repito, entre otras, es de que
este partido no es producto de la generación espontánea. Este partido se gestó a lo largo de muchos años, de algunos años, y además que nació de abajo hacia arriba. No lo formaron, no lo construyeron gobiernos, no nació de arriba hacia abajo, sino como acaba de decir el compañero Belisario, nació de la entraña del pueblo. Bueno, por lo menos tenemos antecedentes de los fundamentos teóricos donde se pueden encontrar las raíces de la teoría política que dio surgimiento en primer lugar al Partido Popular. En este documento tan importante e histórico que, como dijo el compañero Santos, el maestro Lombardo presentó ante las organizaciones obreras que conformaban el sector llamado Sector Revolucionario de México en el año de 1944, en septiembre del 44, este nuevo programa para el sector revolucionario de México que elaboró el maestro Lombardo con su mente lúcida, brillante, de filósofo marxista, de pensador marxista-leninista y sobre todo de ideólogo y dirigente verdadero de la clase obrera. Este documento que presentó en el año 44, cuando él ya no era secretario general de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, pero sí lo era ya de la Confederación de Trabajadores de América Latina, de la CETAL. Y aquí encontramos en este nuevo programa que él elaboró para el sector revolucionario de México con toda la metodología del materialismo histórico, este fundamento, decimos, la relación más directa que hay como antecedente del partido con los planteamientos de los propósitos, de los objetivos para ese entonces del sector revolucionario, y también acerca de la necesidad que para que se cumpliesen esos objetivos tenía que darse la imprescindible pues construcción de un partido de nuevo tipo, de un partido revolucionario que aglutinara a todas las fuerzas progresistas y antiimperialistas de nuestro país. Estamos hablando del año 1944, como ya lo dijo también el compañero, a un año de que concluyese la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en este contexto se elabora este documento, toma en cuenta estas condiciones, como ya lo explicó el compañero, y hay que mencionar que en ese tiempo de la posguerra, por cierto, hubo voces que hablaron de que era el momento para que en todo el mundo los países instauraran el socialismo. Algunas de estas voces provenían de personas pues ingenuas que lo decían por ignorancia, pero otros, como dijo el maestro Lombardo, lo hacían por mera provocación. Sin embargo, el maestro Lombardo y los socialistas, los pensadores marxistas, expresaron que no existían, bueno, que no existían en nuestro país las condiciones históricas necesarias o pertinentes para poder construir el régimen socialista, para abolir la propiedad privada de los medios de producción. Tampoco se daban, pues, en el ámbito internacional las circunstancias propicias para ese hecho, pero sí, en cambio, sí había una
relación directa, natural, lógica, inevitable para que se cumpliesen los viejos y antiguos objetivos pendientes desde la revolución inicial de 1910 y desde los movimientos de independencia y la reforma. Es decir, las condiciones en ese momento planteaban un momento adecuado para el desarrollo de las fuerzas productivas en nuestro país, para industrializar a nuestro país, y lo que este programa señalaba es que el camino, el único camino para lograr este desarrollo económico de México, pues era el camino de la independencia con respecto de los Estados Unidos, es decir, el desarrollo económico con independencia del imperialismo norteamericano. Esa era una de las grandes conclusiones de este programa. Y también, si bien trazaba por un lado esta estrategia, por el otro lado sentaba las bases, ¿verdad?, para unir a todas las fuerzas progresistas del país en un partido, como ya dije, de tipo nuevo. Entonces, yo quisiera mencionar que el maestro Lombardo, como repito, cuando dio a conocer este importante programa, que es un antecedente claro, evidente, de que ya 4 años antes del surgimiento de la fundación del partido existía una raíz ideológica, política, del cual podría ser la semilla para la gestación del Partido Popular, y que seguramente en la mente del maestro Lombardo ya venía de tiempo atrás gestándose esta idea. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, les Compañera, escuchamos. escuchamos. Adelante. Bueno, perdón. Entonces, el maestro en ese momento, repito, era secretario general de la Confederación de Trabajadores de América Latina y había ya terminado su periodo, que fue de 6 años como fundador y secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Yo quisiera aquí sí leer un pequeño párrafo del discurso de despedida del maestro Lombardo de la CTM, porque es una parte que de alguna manera la vamos a ligar con algunas ideas que ha expresado el actual presidente de México. Si me lo permiten, compañeros. Dice en estos párrafos su largo y muy rico discurso que dio a los mexicanos y en particular a la clase obrera de la agrupada en la CTM. Estos casi finales párrafos de su discurso dice: yo nunca seré una apóstata. Si alguna vez, camaradas, oyen decir o leen una noticia en cualquier periódico de cualquier parte, en el sentido de que Lombardo es una apóstata, de que ha renegado de sus ideas, no lo crean, camaradas, porque yo no me podré negar a mí mismo, como ustedes jamás se podrán negar a sí propios, como el pueblo de México nunca se podrá negar tampoco a su propio ser. No lo crean. Nuestros enemigos siempre tratan no solo de atacarnos para eliminarnos, sino de atacarnos para que los que nos aman nos detesten, nos aborrezcan, nos desprecien. Eso es la insidia, la labor peor. Y es la táctica que en México han empleado en los últimos tiempos, sobre todo aquí en la capital, en donde hay sectores que inveteradamente, heroicamente han sido enemigos del progreso, sobre todo aquellos que tienen lujos de sabiduría o de cultura o de aristocracia. Esta aristocracia de una colonia extranjera, esta aristocracia de empeñeros y pulqueros de México, esta aristocracia con complejo de inferioridad,
Esta aristocracia que se disgusta cuando algunos de sus individuos tienen la tez bronceada. Esta aristocracia que diera algo por no haber tenido ninguna partícula de sangre indígena en sus venas. Esta aristocracia enana, pequeñita, infeliz. Esta aristocracia mexicana en la que es la que más nos odia y es la que hace correr por los canales organizados del chisme las peores calumnias en contra de los dirigentes revolucionarios. ¿Cuántas veces no me han atribuido a mí tener cines, quién sabe cuántas cosas, inclusive haciendas y dinero? Yo no necesito explicar en qué estriba mi patrimonio. El que lo quiera consultar, que lea el discurso que pronuncié hace unos meses en el Consejo Nacional. Allí está el inventario de mi fortuna. Puedo dar cuenta de cada silla de mi casa, de dónde proviene, cuando la compré, cuánto me costó, desde las cucharas hasta los perros, desde los árboles hasta los cuadros que tengo dentro. He trabajado con limpieza porque nosotros vivimos para una cosa enorme, alta, como es la causa del mundo del mañana. Y no tenemos interés en acumular dinero, desgraciados de los ricos, pobres de los ricos que viven pensando en el dinero. Nosotros no pensamos en él, no tenemos vida hacia afuera. Los revolucionarios tenemos la vida hacia adentro. Muchos creen que la mejor felicidad de la vida es vivir hacia afuera. Nosotros no. Vivimos hacia adentro. Vivimos para nosotros porque estamos viviendo en verdad para afuera, no en el sentido de la vanidad, no en el sentido de lo superfluo, sino en el sentido de la proyección para el porvenir. Por eso nos satisfacen otras cosas. Nuestras medidas mentales no son nuestras medidas mentales son distintas a las medidas mentales de los capitales civiles de la burguesía. Por eso hablamos el mismo idioma y sin embargo no nos entendemos. Lo que ellos quieren, nosotros no lo queremos. Y lo que nosotros queremos, ellos no entienden que podamos quererlo. En cambio, nosotros sí sabemos y entendemos lo que ellos quieren. Esa es la diferencia que hay entre ellos y nosotros. Es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañera Marta Elvia. Creo que hemos tenido excelentes intervenciones de nuestros compañeros. Y bueno, todavía nos quedan aproximadamente 40 minutos para que abramos intervenciones. Si algún compañero quiere hacer alguna pregunta, algún planteamiento, nada más que pues sí les pediríamos que fuéramos lo más concretitos porque según nuestras cuentas aquí tenemos alrededor de 50 compañeros más los que nos están viendo en Facebook, ¿verdad? El compañero Miguel González Ibarra pide la palabra. Adelante, compañero Miguel. Y así conforme vayan pidiendo la palabra, yo se las voy a ir otorgando con todo gusto. Sí, muchas gracias. Un comentario. Hay figuras excepcionales. Es el caso del maestro Lombardo. El maestro Lombardo, según mi punto de vista, está al nivel de Marx, de Lenin, de Ho Chi Minh y de Fidel Castro, sin los cuales, sería el caso del maestro Lombardo, no se puede interpretar la vida y la historia a nivel mundial, a nivel de nuestro continente, y en el caso nuestro, en el nivel del país de México. Sintetizando los diversos periodos de nuestra historia, el maestro Lombardo concretó, yo diría,
en 4 grandes periodos, en 4 grandes etapas la historia del país. Independencia, representada personificada por Hidalgo y por Morelos. La Reforma, personificada y representada históricamente por Juárez, por Ignacio Ramírez, el Nigromante. Y la Revolución, representada por Madero, Flores Magón, Villa, Zapata, y materializada en la parte del programa político de Estado por el general Cárdenas. Ya lo apuntaba el expositor de este tema, que es la vida del partido, primero Partido Popular Socialista y ahora Partido Popular Socialista de México, que no se desvincula de ninguna manera de la personalidad de Vicente Lombardo Toledano y de su obra teórica y práctica, de que él planteó, el maestro Lombardo, el nuevo régimen, que es el régimen, yo lo sintetizaría, como lo sintetizó el ponente, en la democracia. Y el maestro Lombardo justamente diseñó esta ruta, diseñó esta estrategia de la democracia yo la resumiría en 4 grandes etapas. La democracia nacional, que yo diría ha arrancado ya la democracia nacional con el actual régimen, denominado por el presidente de la Cuarta Transformación, que será el soporte, que será la base estructural para otra etapa de la democracia, que será la democracia del pueblo, planteada así por el maestro Lombardo, que no es, hay que decirlo, todavía la democracia socialista, sino que la democracia del pueblo, vanguardizada, conducida, encabezada por los trabajadores del campo y de la ciudad, es decir, los obreros y los campesinos en alianza con las fuerzas amantes del progreso, irán empujando la vida del país hacia otros estadios de la vida productiva, política y social del país. ¿Y qué será la base? La democracia del pueblo, la democracia de los trabajadores, para implantar la democracia socialista, en la que, y así lo planteó el maestro Lombardo, en la que a cada cual se le otorgará, se le garantizará en lo material, de acuerdo a su capacidad y a lo que aporte a la sociedad. Y esta será la base para la democracia, yo le llamaría la democracia superior, también comentada por el compañero que expuso, que a cada cual, a cada mexicano, a cada familia, se le garantizará de acuerdo a su necesidad. Por eso yo digo que el maestro Lombardo diseñó este país desde antes que Colón llegara a estas tierras, y para siempre y para la eternidad. Por eso yo concluiría en que el maestro Lombardo es el gran victorioso, es el de la gran victoria,
de la cuarta transformación de la vida pública de México y que está allí en Palacio Nacional. Ese es el comentario que yo haría en este momento. Gracias, compañero Agradeciendo que me Miguel. hayan dado la oportunidad de hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, compañero. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera intervenir? Veo ahí en el chat que hay algunas felicitaciones a los expositores. Dice que la compañera Clara, preciosa exposición sobre el partido. Un honor tener compañeros que se formaron en este partido y hoy nos dan tan excelente exposición. El compañero Fortunato dice felicidades a los expositores y comentaristas, excelente exposición. Nicolás Viterbo está pidiendo la palabra. No, perdón. Entonces, saludos de Ciudad Juárez, Chihuahua, Santiago Delgado. Adelante, compañero Viterbo. Gracias, compañero. ¿Sí me oyen? Sí, adelante, adelante. Muy bien. Bueno. El maestro Lombardo es permanente, es permanencia. En las actuales circunstancias no existe un partido científico con registro. Y planteó Lombardo que la conducción de esta transformación es también con un partido científico. Coincido mucho con Miguel. Lombardo ha triunfado. Llegó a través de una revolución democrática, por la democracia del pueblo. Y voy a ser muy breve. Necesitamos un partido científico con registro, un partido donde, como lo dijo Lombardo, obreros, campesinos, estudiantes, sean los que construyen ese partido de abajo hacia arriba y no sea un partido que construya el gobierno. Estamos en la transición porque el Partido Popular Socialista de México no tarde en obtener su registro. Habrá reformas y esa es la gran transformación, que entre esas reformas surgirá el Partido del Pueblo, el Partido de los Pueblos. Es todo, compañeros. Gracias. Gracias, compañero Viterbo. ¿Alguien más? Parece el compañero Nael. ¿Quería pedir la palabra? Dice que no. Es que No como creo, como sé vi si que me levantó escuchan. la mano desde que la estaba pidiendo. ¿Alguien más? ¿Me escuchan? Sí, compañero Fortunato, adelante. Bueno, en primer lugar, yo deseo agradecer la invitación que ustedes me hicieron. Yo fui militante de esta organización política hace muchos años. Las razones por las cuales dejé esta organización, pues no deseo exponerlas. Simplemente veo con la exposición que ha sido excelente y coincido completamente con lo expuesto aquí. Incluso con el comentario que hizo el último compañero respecto a que estamos en una cuarta transformación casi propuesta por el maestro Lombardo. Pero yo siento que así como lo plantearon anteriormente, pues tuvimos un retroceso histórico, principalmente económico, ¿verdad? Bastante fuerte, porque pues el temor que se tenía en ese entonces, hablo de antes del neoliberalismo, el temor era precisamente que la derecha subiera al poder. Entonces, uno de los objetivos que al menos yo tenía establecido por parte de nuestra organización era la lucha contra la derecha, ¿verdad? De que no subiera al poder, sabiendo
precisamente las consecuencias de tal hecho. Y así sucedió. No pudimos, desgraciadamente, evitar ese fracaso, porque así lo llamo yo, un fracaso, el no haber evitado que la derecha subiera al poder. Y perdimos históricamente, desde mi punto de vista, casi 100 años de historia. Económicamente, también, porque así como ustedes lo plantearon, México se estira hacia y a jalones, México se estaba industrializando. Fundamentalmente, si bien dependíamos tecnológicamente y todavía del extranjero, principalmente de los Estados Unidos, científicamente, y ahora más con la deuda externa que se acrecentó enormemente, considero que pues estamos en esa situación anterior. Se perdieron la mayoría de las empresas que pertenecían al Estado mexicano. Y entonces, toda esa ganancia histórica, toda esa ganancia económica que se tenía, desde mi punto de vista, nos dirigía, si bien no a un socialismo como el planteado por el maestro Lombardo, ¿verdad? En lo que es la vía mexicana hacia el socialismo, pues íbamos hacia allá. Íbamos bien en ese aspecto, pienso, con sus bemoles, ¿verdad? Íbamos hacia esa ruta, íbamos caminando bien. Sin embargo, pues la derecha echó abajo todo ese bagaje, toda esa economía, y ahora estamos como hace 40 años, ¿verdad? Hace 50 años, hace 60 años, y estamos en esta cuarta transformación que yo considero que coincido con ustedes, pero que es una transformación que nos obliga necesariamente también no solo a buscar la independencia económica, científica, tecnológica, sino precisamente rescatar todo ese sector económico, así lo veo, rescatar todo ese sector económico que nos estaba fortaleciendo. Porque en la actualidad, por más que, yo lo veo así, por más que se plantee la posibilidad de poder generar un sector trabajador, que se le pueda dar empleo a la población mexicana, a los trabajadores, etcétera, lo veo un tanto muy complicado, ¿verdad?, para el actual presidente, precisamente porque dependemos necesariamente de la iniciativa privada, dependemos necesariamente de la inversión, extranjera. Por otra parte, es cierto, la derecha ahorita, el ataque es tremendo hacia la cuarta transformación. Y entonces, nosotros tenemos que estar bien claros en lo que queremos para poder soportar ese ataque, ¿verdad? Porque no sé qué opinen ustedes, pero a través de las redes sociales, ahora, precisamente por esos medios masivos que manejan el sector económico fuerte de la derecha, pues ya como que veo un poco más de nosotros, por decirlo así, nuestra clase social trabajadora, veo más como que los van convenciendo, en lugar de que nosotros vayamos convenciéndolos a ellos de que nosotros tenemos la razón, de que ellos por su origen de clase deben de luchar contra la derecha.
En cambio, yo veo que muchos de nosotros, trabajadores, sean intelectuales, manuales, obreros, etcétera, como que se están dejando acarrear por ese tipo de situaciones y como que la situación se está un tanto complicando. Entonces, no sé, compañeros, en ese aspecto, cuál sea su opinión. Y yo les agradezco mucho que me hayan invitado. Créanme, todos los años de mi vida, como aprendí la teoría del maestro Lombardo, y he tratado de aplicarla en mi ámbito laboral, en el ámbito personal, en todo lo que yo he podido, ¿verdad? Porque así lo consideré necesario en respuesta a lo que a mí me sucedió, por ejemplo, cuando yo estaba en el estado de Morelos, por allá por 1988, 89, 90, cuando los compañeros Ortiz, ¿verdad? Se apoderaron de todo y hicieron un desastre del partido. Entonces, pues yo les agradezco mucho y en lo que yo pueda apoyar con ustedes de esta manera, y yo seguiré trabajando como lo he venido trabajando. Creo que la educación política que nosotros tenemos es bastante como para ir abriendo conciencia en todas las personas, a través de todos los medios que tenemos ahora para ir aglutinando a la gente. O sea, no es gratis, así lo veo yo, y no ha sido generación espontánea el hecho de que se haya dado la cuarta transformación. Por una parte podrá ser los efectos económicos, pero por otra parte será la educación que cada uno de nosotros, por ejemplo, la educación política a través de lo que nosotros aprendimos en este partido, en esta organización, y que hemos ido trabajando en lo que, créanme, trabajando en todo lo que uno ha podido, ¿sí? De manera individual, de manera tal vez colectiva con algunos otros compañeros, pero así lo hemos hecho. Y no queremos, no tenemos otro objetivo más que eso, generar conciencia para que esto se dispare, para que esto se transforme hacia lo que el maestro Lombardo, por ejemplo, luchaba. Y muchas gracias, compañero, y les agradezco mucho. Aquí termino mi Gracias, compañero Fortunato. Miren, para informarles, apenas fue una probadita de el tema que abordó hoy nuestro secretario general, que es cuándo, cómo, para qué nació el partido. Todavía nos faltan otras 4 ricas conferencias que seguramente también nos irán dando luz. El día 20, cómo y por qué se transforma el 20 de septiembre el PP en un partido de clase. Por eso es que ya previamente vimos lo de materialismo dialéctico, materialismo histórico y cómo es que el PP se transforma en un partido de clase. El día 27 sería el balance de las luchas del partido 1958-1982. El 4 de octubre, el balance de las luchas del partido, periodo 1982-1997, y cerraríamos con la reconstrucción de nuestro partido por la vía trazada por Marx, Engels, Lenin y Lombardo y su realidad actual el 11 de octubre. Entonces todavía nos queda un buen tramito para irnos enriqueciendo y para ir viendo toda esta parte. No sé si alguien más quiera el uso de la palabra. Sí, Maximino, compañero Maximino. Gracias, compañeros. Compañero Miguel. Le damos la palabra al compañero Maximino y luego con el compañero Miguel. Adelante. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Bueno, después de lo que hemos escuchado, muy interesantes las 3 participaciones, el compañero Cervantes, la compañera Marta Elvia, el compañero Belisario, que finalmente se resumen que pues tenemos un bagaje de documentos que tenemos que profundizarlos más, lo mencionan ellos muy claramente, que
pues tenemos que estudiar más, que fundamentar más, conocer la historia, pues producto de la misma lucha por los mexicanos. Y bueno, así lo importante de esto que yo concluyo es de que tenemos personajes, no solamente aquí, en todas las partes del mundo, que saben interpretar pues lo que significa defender en sí al pueblo, a la sociedad en que viven personajes, se ponen del lado de, pues de la defensa de su vida, de su patria, de su país, saben interpretar pues lo que se requiere para tener una vida más mejor, una vida más digna, y no solamente aquí en México con Hidalgo, que en su tiempo interpretó que había que liberar a este país, con Benito Juárez igualmente, no claudicó en defender nuestra patria, más Villa, Zapata, Morelos, etcétera, y Lombardo, pues uno de los hombres que le dio pues claridad, inteligencia, y llamó a lo más selecto de las fuerzas progresistas a defender a este país. Y bueno, propuso un instrumento del pueblo mexicano para salvarlo. En otros países, Fidel Castro, en fin, Hugo Chávez, en Venezuela. El valor que tienen estos hombres, incluyendo a Vicente Lombardo Toledano aquí con nosotros, es saber interpretar pues toda la lucha de los mejores fuerzas con que cuenta los países, en este caso nuestro país, y llamarlo, crear un gran frente. Eso es lo que tiene mucho valor. Mucho valor, yo creo que se pone a la altura de pues de movimientos que se requieren para salvar pues a la soberanía, al país que es nuestro. Y bueno, allí ya todos los programas para ir buscando cómo liberar a nuestro país de intereses transnacionales, de intereses que no son nuestros, de intereses extranjeros, el programa económico, el programa social, el programa político, siempre llamando a las mejores fuerzas, a las mejores corrientes, a los mejores hombres, estudiantes, mujeres, intelectuales, etcétera. Siempre hay alguien que interpreta cómo debe ser la patria, libre, soberana y con respeto a todos los países de la tierra. Entonces, yo así interpreto las tres intervenciones importantes de los tres compañeros, de que Lombardo Toledano es uno de los hombres lúcidos que se pone al servicio del pueblo mexicano y que además es el guía de las fuerzas y del pueblo para defender pues la patria. Esa es mi reflexión. Gracias, compañero. Y bueno, y el último, pues yo tendría una pregunta, bueno, mejor la dejo para los siguientes temas. Hasta ahí, gracias. Gracias. Sí, compañero Miguel, y ya le damos, porque hay 2, 3 preguntas por ahí, la palabra a nuestro expositor para que responda ahí los interrogantes. Primero, sí, rápidamente. Sí, adelante. Rápidamente, por lo que comentaba el compañero Fortunato, nomás recordar aquella frase sabia que englobaba todo del maestro Lombardo, de que todos
los movimientos populares, todos los movimientos populares, así lo dijo el maestro Lombardo, conducen al socialismo. Y no se puede negar, que se concretó hace 2 años al acudir a las urnas del pueblo de México y iniciar un cambio muy importante en la vida del país. Se trató de un movimiento popular. Es el pueblo el que decidió. Y aquí, como decía también, coincidiendo con el maestro Lombardo, Salvador Allende, son las grandes masas las que hacen la historia. Y en este caso, pues se trata de un movimiento popular. Como lo dijo el maestro Lombardo, todos los movimientos populares conducen al socialismo. Y por la vía de la 4T, a mí no me cabe ninguna duda de que vamos a ir arribando etapas hasta llegar al sistema socialista y a la sociedad superior, que será la sociedad comunista. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero Miguel. Muchas gracias. Compañero José Santos, pues para cerrar, nos quedan 8 minutos, ¿verdad? No sé si alguien ahí quiera anotarse, pero para que dé respuesta a las interrogantes que surgieron por ahí. Bueno, compañeras y compañeros, más bien yo no vi interrogantes, sino comentarios muy buenos, por cierto. Entonces, no sé si alguien haya hecho alguna pregunta específica sobre esta parte del ciclo de conferencias, ¿verdad? Es decir, exclusivamente sobre el surgimiento del partido. Entonces, no, o me la perdí, ¿o qué? No. Compañero Santos. Sí, compañero, bueno, Fortunato, adelante. Muy bien. No sé si pueda hacer algo específico, una pregunta específica que usted mencionó por ahí. Adelante, compañero Fortunato. Sí. Bueno, por ahí mencionó que uno de los puntos fundamentales que estableció el maestro Lombardo fue que México no contaba con los recursos naturales, o sea, no tenía riqueza natural, ¿no? Entonces, no sé, ahí México, o al menos yo así lo entiendo y así está establecido, pues es de los países más ricos del mundo en recursos naturales. Entonces, ocupa el 5º lugar, y si no es que el 4º lugar sigue ocupando, pero por lo menos ocupa el 5º lugar en recursos naturales, minerales, forestales, etcétera. Entonces, tenemos esa riqueza natural que nos puede permitir precisamente hacer de nuestro país como se menciona ahora, una potencia mundial en esto. Para mí, cuando intentamos dar alguna plática sobre esto, yo siempre les digo a los oyentes, estamos en una paradoja. México es una paradoja. Y es una paradoja porque siendo uno de los países más ricos en recursos naturales, pues es uno de los países más pobres, ¿no? O más menos desarrollados. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Sí? Entonces, ahí me quedó la duda, compañero Santos, de por qué dijo eso el maestro Lombardo. Gracias, compañero. Miren, yo le pediría no solamente al compañero Fortunato, sino a los demás compañeros, que hay que profundizar en esta cuestión. El documento a que hice referencia, el del nuevo programa del sector revolucionario de México, lo tenemos ahí en la página del partido, a lo mejor con otra portada. Y ahí explica el maestro Lombardo con mucha precisión en qué se refiere
¿A qué se refiere en cuanto a la inferioridad de nuestro país en cuanto a recursos naturales? Él, por ejemplo, se refiere y analiza la situación de la agricultura en México y ve cuánta es la superficie laborable real que nosotros tenemos, cuántos hectáreas son de temporal, de esa poca superficie laborable, y cuántas son una mínima parte de riego y otra parte de humedad. Y hace señalamientos incluso en cuanto al rendimiento por hectárea de maíz. Y también hace señalamientos en cuanto a que nosotros no tenemos ríos navegables, que nosotros estamos rodeados por dos cadenas montañosas que dificultan, en efecto, mucho de la cuestión de la agricultura. En fin, es un documento que hay que ubicarlo igual en ese momento, su análisis, en ese momento que lo señalaba, en 1944. Después ya hubo un enorme desarrollo, como lo bien lo señala el compañero Fortunato. Por ejemplo, dentro de toda esta estas limitaciones, de estas carencias, digamos, de recursos naturales, el proceso revolucionario, eso hay que verlo, yo creo que ya se verá en las próximas conferencias, cómo el proceso revolucionario, sobre todo a partir de la revolución de 1910, a partir de que se lleva a cabo la reforma agraria, se profundiza y no solamente se limita a repartir tierras, ¿verdad? Porque hasta antes del presidente Lázaro Cárdenas, bueno, pues se repartían las laderas de los montes, de los cerros, y las mejores tierras estaban en manos de los grandes hacendados nacionales y extranjeros. Es con el presidente Lázaro Cárdenas y con el apoyo decidido, con la intervención decidida de la clase obrera agrupada en la Confederación de Trabajadores de México, es que se profundiza el reparto agrario y se reparten las mejores tierras en manos de latifundistas nacionales y extranjeros. Pero no solamente se queda en eso el proceso revolucionario, sino que se crea infraestructura, se crean las primeras presas, los canales de riego, se crea la escuela forman los agrónomos, es decir, se dan apoyos al campo en cuanto a crédito, en cuanto a semillas, en cuanto a fertilizantes, en cuanto a comercialización, de tal manera de que pese a esta inferioridad en cuanto a recursos naturales, mediante el proceso revolucionario, eso hay que resaltarlo, llegamos a lograr la autosuficiencia alimentaria en base a la producción ejidal, compañeros. Sí. Con eso acabaron los neoliberales. Así es. Pero nosotros logramos, pese a las limitaciones, así lo han hecho los procesos revolucionarios en distintas partes del país. Por ejemplo, en Rusia, de un país atrasado, se llegó a convertir en una potencia, pues sí, pero gracias al proceso revolucionario, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que nosotros tendríamos que analizar, pero este documento es valiosísimo. Yo se lo recomiendo que lo lea el compañero, no solamente el compañero Fortunato, sino que lo leamos todo, pero que ese documento lo ubicamos en el momento concreto del análisis que hace el maestro Lombardo. Claro. Según escuché en su currículum, usted estuvo relacionado con la agricultura. ¿Estoy mal? No, yo trabajé en la Secretaría que entonces se llamaba de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Yo fui dirigente sindical aquí en Zacatecas, pero en realidad yo no tengo la carrera de agrónomo, ¿eh? Entonces yo trabajaba en el área de presupuestación y programación de la Secretaría de Agricultura. Tengo una inquietud, que quisiera expresarle. Yo he visto mucho la presión de las transnacionales precisamente para recursos fitogenéticos del país, principalmente cultivados, no solamente, bueno, y en este caso no solamente cultivados, sino también silvestres.
Tuve la fortuna de trabajar en un diagnóstico nacional, ¿verdad? Para entregarse a FAO con diferentes instituciones de investigación aquí en México, y sobre recursos fitogenéticos fundamentalmente cultivados, pero también abordamos silvestres. A mí me preocupa, por ejemplo, empresas como Pioneer, ¿verdad?, que se quieren apoderar precisamente de esos recursos. Querían desaparecer al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en el año 2003, en una iniciativa que tuvo Fox en el legislativo. Desaparecieron, por ejemplo, la productora nacional de semillas. Creo que usted la debió de haber conocido. Para mí es fundamental rescatar ese tipo de bancos de germoplasma. Esa productora fungía, pienso yo, que precisamente para fortalecer el campo mexicano. Y entonces, dentro de esta cuarta transformación, ¿verdad?, yo le preguntaría a usted si está de acuerdo, por ejemplo, que este tipo de infraestructura que había anteriormente, poco a poco se pudiera ir recuperando, porque de lo contrario, imagínese que empresas transnacionales, afortunadamente Monsanto ahora fue detenida, ¿verdad?, con la experimentación de transgénicos, ¿verdad?, principalmente maíz, pero yo veo que siguen en el renglón, ¿verdad?, al pie del renglón, tratando de presionar sobre esto. Entonces, tal vez nuestra organización, o sea, el PPS, pues vaya manejando ese tipo de elementos que nos permita defender y saber qué planteamientos, digamos, en estas áreas, podamos ir realizando. Sí, cómo no, compañero. Tiene usted mucha razón en cuanto a que los gobiernos neoliberales llegaron a destruir todo lo que se había avanzado en la etapa constructiva de nuestro proceso revolucionario en el siglo pasado. No solamente acabaron con la reforma agraria, sino que también con todas las instituciones que se habían creado, con toda la infraestructura que habían creado los distintos gobiernos. Privatizaron los sistemas de riego, por ejemplo. Desaparecieron la aseguradora nacional, ANAXA, desaparecieron Fertimex, desaparecieron la Pronace, la productora nacional de semillas, encarecieron la electricidad para los pozos de riego como nunca, introdujeron las semillas estas genéticamente mejoradas, transgénicas, en fin, es una lista enorme de pérdidas, de retroceso en esta materia, en el sector agropecuario. Indudablemente que nosotros queremos superar esta etapa que está por la que está pasando la cuarta transformación, porque ahí mismo dentro del gobierno, y eso ya lo analizaremos con mayor profundidad, en el mismo gobierno nosotros tenemos funcionarios neoliberales. El propio secretario ahora de la SADER, pues es un neoliberal y que atiende a las directrices que lanza el poderoso secretario de la presidencia, Alfonso Romo. Coincido con usted. Son ese tipo de cosas. Sin embargo, hay garbanzos de a libra, compañero. Así como usted lo señala también, miren aquí, nosotros tenemos compañeros que están luchando desde la etapa neoliberal por hacer sobrevivir los maíces nativos.
Sí, todo lo que es una maíz lucha criollo. tremenda que están dando y creo que sí la vamos con organización, sobre todo, hay, pues como en todo proceso revolucionario, no todo es un camino recto, ¿verdad? Ya Claro. empedrado, pavimentado y solamente tomar medidas, no, nos encontramos que hay resistencia dentro del mismo gobierno del presidente López Obrador, hay enemigos precisamente de la autonomía, de la independencia alimentaria y quieren mantenernos sojuzgados por las grandes empresas transnacionales. Entonces son tareas pendientes, compañero, y es una lucha que nosotros tenemos que dar como partido, Así es, tenemos así es. que luchar por la organización de los campesinos, por concientizarlos. Eso sí, considero que hay condiciones propicias para ello, ¿eh? Hay, nada más un último comentario, mire. Recordando el punto número 14 de los 50 que propuso López Obrador en su primer candidatura, él consideró que el INIFAP iba a ser rector nacional de la investigación e innovación tecnológica, tanto agrícola, pecuaria y forestal en México, lo cual a mí, pues en lo personal, me agradó muchísimo. Sin embargo, en todo este tiempo, usted lo debe de saber bien, solamente fueron apoyados en la parte agrícola, que no es mi área, 7 cultivos. O sea, 7 cultivos fueron apoyados fuertemente por la Zagarpa en este caso. Y una de las cosas que se planteaba en ese punto 14, que a mí me agradó, fue el rescate del resto de los cultivos, ¿sí? Entonces, cosa que no estoy viendo, ¿sí? El único cultivo que estoy visualizando es el amaranto, ¿sí? De ahí en fuera, no estoy viendo que en otras regiones del país se pueda rescatar o que estén, digamos, involucrándose la SADER, como usted lo mencionó, la SADER, en eso. Y coincido con usted, para mí este señor, que es de origen, y hasta me extraña porque es de origen chapinguero, tenga este tipo de ideas retrógradas, ¿no? Entonces, es algo que uno tiene que ir peleando, luchando. Y a mí me agrada muchísimo que usted esté, digamos, empapado en eso, porque es fundamental. El campo mexicano, pienso que es fundamental para que esta transformación se vaya consiguiendo. Muchas gracias, compañero José Santos, y les agradezco mucho que me hayan invitado a esta plática. Gracias a usted, compañero. No sé si haya otra pregunta. No. Muy bien, compañeros, pues si no hay más, es la 1:10. Creo que hemos cumplido cabalmente con el cometido del tema de hoy: cuándo, para qué y cómo nació el Partido Popular. El próximo domingo, igual a las 11 de la mañana, ahora con el tema de cómo y por qué se transforma en un partido de clase, nuestra expositora será... ¿cómo y por qué se transforma el PP en un partido de clase? La compañera Alejandra Miranda es la que nos va a dar su conferencia, y con los comentarios del compañero Miguel Guerra y de la compañera Carmen China Salazar. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el próximo domingo. Abrazo. Van a seguir por ahí algunos compañeros. Saludos, abrazos a todos. Abrazos. Saludos, camaradas. Hasta luego. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Felicidades a todos. Felicidades. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta el Saludos, próximo señor domingo. Nos quedamos los del núcleo, ¿no, compañeros? Yo creo que con todo respeto a todos los del PPC, porque son las firmas de todos los que se van a concentrar.